tema que nos trae el día de hoy está directamente relacionado con una de las principales tareas que realizamos día a día o de pronto que realizamos en las fases de planeación de nuestro trabajo. Entonces, puede hacer que se nos haga engorroso, puede hacer de que hayan situaciones particulares en las cuales realizar el costeo ante una importación, o si estamos hablando no de una importación, sino de un grupo de importaciones que va a atender de pronto un proyecto importante que tenga nuestro centro de trabajo. Entonces, va a ser muy importante que podamos aprender diferentes técnicas de costeo y o repasar las técnicas básicas que siempre son necesarias y que las podemos aplicar y revisar el día de hoy. Encontramos una pirámide de necesidades empresariales. Entonces, es importante detenernos unos minutos, unas sesiones, de pronto con tu jefe o con tu equipo, para que puedas determinar en qué escalón de las pirámides empresariales está tu empresa. Si estoy hablando contigo como empresario, es incluso aún muchísimo más importante que puedas identificar qué necesidades empresariales estás cubriendo en este momento, en qué nivel empresarial te encuentras. Entonces, en la base de esta pirámide de necesidades empresariales, vamos a encontrar los dos primeros escalones que refieren a las necesidades de solvencia y rentabilidad. ¿A qué me refiero con las necesidades de solvencia y rentabilidad? Son el equivalente de nuestras necesidades fisiológicas básicas del ser humano. Es decir, están directamente relacionadas a aquellas que permiten que la empresa siga a flote. Estamos hablando de, por ejemplo, acciones que le permiten generar cobros y generar pagos a sus proveedores. La técnica de costos por escenarios, que consiste en lo siguiente. Va a permitirme a mí o me va a forzar a configurar, todos los escenarios futuros posibles a los cuales yo me pueda enfrentar. Va a implicar que yo realice una búsqueda de cuáles son aquellos factores que van a influir en mi operación y plantear acciones estratégicas para poder reducir su impacto. Y para aquellos factores que no puedan estar dentro de mi ámbito de control, que no puedan estar dentro de mi alcance, la acción ideal será cuantificar el impacto que va a tener en mi operación y informar oportunamente sobre el sobrecosto que me voy a enfrentar o cualquier otra implicancia que yo vaya a tener. La cadena de suministro en país de origen. ¿Qué actividades encontramos aquí? Encontramos diferentes actividades como encontramos actividades, por ejemplo, el transporte, el recojo interno. Encontramos actividades o costos relacionados a las aduanas de exportación, porque acuérdense que del mismo modo que nosotros gestionamos la nacionalización aquí, en país de origen ocurre la actividad de espejo, es decir, las actividades de exportación, de salida, de cumplimiento también de salida ante las aduanas en país de origen. ¿Existen otros gastos relacionados? Sí, existen otros también. Pasamos luego, una vez que culminamos todo esto, pasamos ya a la fase de tránsito internacional. Este gran segundo bloque va a estar directamente relacionado con el servicio de transporte internacional, y aquí ya hablamos de fletes, y también será importante considerar aquí el costo de seguro de transporte a la carga, que me va a cubrir mínimamente este trayecto. Este trayecto se da de puerto a puerto o de aeropuerto a aeropuerto, o dependiendo si estamos trabajando multimodal, pero de punto de frontera de salida a punto de frontera de llegada. Y el último gran bloque va a estar determinado por todas aquellas actividades logísticas necesarias que se van a dar en país de destino, donde aquí nos encontramos nosotros. Aquí se encuentran las actividades de descarga de los bultos, de los contenedores, las actividades relacionadas con el proceso de nacionalización, con el transporte local, con la emisión de las pólizas, la numeración de las declaraciones, perdón, y finalmente el último transporte hasta la llegada a destino. Como yo siempre digo, si entiendo el proceso, entiendo los costos.
Entendiendo el proceso, voy a entender cómo se desarrolla cada actividad y qué actividades son necesarias en cada paso. De esta manera, yo puedo mejor entender los costos que se me van generando en cada fase de la cadena internacional. Los gastos en origen van a estar directamente relacionados a las actividades de preparación del producto, del recojo o transporte de la mercancía y del ingreso a la zona logística, ya sea aeroportuaria o portuaria, donde vaya a hacer la preparación preembarque. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las actividades que pueda estar necesitando mi producto? Es importante verificar y hablar bien, tener una comunicación abierta, directa con mi proveedor con respecto a qué tipo de embalaje está utilizando al momento de enviar mi producto, sobre qué tipo de embalaje está utilizando y verificar que sea el idóneo. Consultar con mi agente de carga y poder hacer la consulta anticipada, si es que así está bien, si es que lo pueden recepcionar, si es que cumple con las normativas mínimas para que pueda ser consolidado, o si es que estamos hablando de carga full de igual modo, ¿no? Que pueda cubrir la seguridad de los productos dentro del contenedor. Otra necesidad que puedo enfrentarme y que esté directamente relacionada con mi producto viene a ser las necesidades de marcado o rotulado, ¿no? Puedo tener necesidad relacionada a inventario, sobre todo cuando estoy consolidando, por ejemplo, mercancía de diferentes proveedores, que es una técnica que la utilizamos mucho para poder reducir costos de importación, costos logísticos, costos de transporte, pero que ya cuando hablamos de muchos SKUs, cuando hablamos de productos diferentes o variados o que han tenido diferentes tipos de ingresos, o voy a hacer embarques parciales de toda esta consolidación que he estado haciendo en un determinado tiempo, entonces va a ser muy necesario el apoyo logístico para control de inventarios. Y ahora vamos a ver otros gastos que se puedan dar en el transporte internacional. Y aquí principalmente encontramos al rey de este componente que viene a ser el flete internacional. Dentro del flete internacional yo voy a recordar el punto más importante, que es cómo se aplica el flete, ¿no? El flete puede estar determinado en función al peso o en función al volumen. ¿A cuál? A lo que salga más. Y aquí viene otro punto importante, que es que en el sector marítimo, en la vía marítima, la masa, es decir, el peso, va a estar expresado en toneladas como unidad de comparación frente al volumen que va a estar expresado en metros cúbicos. Es decir, cuando estoy hablando de vía marítima, mi peso voy a tener que convertirlo a toneladas. Cuando estoy hablando en vía marítima, nuevamente mi volumen tiene que estar expresado en metros cúbicos. Solamente con estas dos unidades es que yo puedo comparar para poder saber sobre cuál me van a aplicar esa tarifa de transporte que mi agente de carga me ha cotizado. ¿Cómo es en el caso de la vía aérea? En el caso de la vía aérea, mi condición de la masa va a estar determinada por la unidad kilogramo. Por la unidad kilogramo que va a ser comparada con el volumen o con el peso volumétrico para la vía aérea, que se expresa bajo la siguiente fórmula, que es multiplicar las tres medidas largo por ancho por alto, expresadas en centímetros y divididas entre 6.000. ¿Okay? Este resultante va a ser comparado contra la unidad masa expresada en kilogramos para poder yo saber qué flete me va a aplicar, cuál va a ser mi base taxable para esa tarifa que me están dando en flete aéreo. Tengo el primer caso. Vamos a hablar de una empresa peruana que va a traer cables eléctricos. En este caso, se trata de mercancía que viene de la India y está siendo trasladada en rollos. Vamos a ver cuáles son sus características de peso y sus características de volumen. Nos dan por información que tiene un peso de 1.121 kilogramos en total, como peso bruto, ¿okay? Incluyendo ya
el peso del embalaje. Entonces, tenemos un peso de 1.121 kilogramos que, haciendo la equivalencia en toneladas, me daría 1.121 toneladas. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos mapeado el. Vamos por el volumen. No he colocado las medidas aquí. Luego en el siguiente cuadro los vamos a ver. Pero el volumen nos dicen que son 518.8 en peso volumétrico. Ahorita vamos a ver cómo hemos llegado a este cálculo. Y aplicando las medidas de estos 4 rollos, nos da una equivalencia de 3.113 metros cúbicos. Nos dicen que tenemos 2 tipos de cable, 2 ítems, cada uno tiene 2 rollos, ¿estamos? Y tienen las siguientes medidas, ¿no? Por aquí tiene un largo, de 96.52, o sea, casi 97 centímetros por 66 por 96.52 de alto. El siguiente rollo tiene 119.38 por 66.04 por 119.38. Ok, estas medidas están expresadas en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque estoy haciendo el cálculo para la vía aérea. Voy a hacer el cálculo del volumen, del peso volumétrico para la vía aérea. Entonces, por aquí tengo que voy a multiplicar estas tres medidas expresadas en centímetros y que luego van a ser divididas entre el factor de 6.000. Ok, entonces, en este caso estoy multiplicando las 3 medidas expresadas así como están en centímetros y luego las voy a dividir entre 6.000, lo cual me va a dar un subtotal para cada tipo de rollo. ¿Ok? Por aquí tengo 102.54, que multiplicándolo por la cantidad de 2 rollos para este ítem, me hace un total de 205.08. Del mismo modo, yo voy a realizar este ejercicio para el otro tipo de rollo, para el otro ítem que tiene otras medidas que es un poquito más grande. Multiplico las 3 medidas expresadas en centímetros, luego las divido entre el factor de 6.000 y tengo un subtotal de 156.86. Multiplicándolos por la cantidad, que en este caso son 2 rollos, tengo un total de 313.72 como peso volumétrico. La suma de ambos me va a dar mi peso volumétrico total. Entonces, ¿cuál es mi peso volumétrico total? Tiene un peso volumétrico de 518.80. 518.80 va a ser mi volumen, la unidad de comparación de mi volumen. ¿Contra qué lo voy a comparar? ¿Contra toneladas? No, lo voy a comparar contra el peso. Entonces, ¿cuánto tengo de peso? Tengo 1.121 kilogramos. Entonces, ¿cuál me da más? En este caso, para la vía aérea, me va a dar más el peso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cotice por la vía aérea, esa tarifa que me van a dar, me la van a aplicar sobre 1.121, ¿ok? Sobre 1.121, no sobre el volumen, porque en este caso, para la vía aérea está resultando mayor el peso. Entonces, justamente acá tengo una cotización de nuestros amigos de Mando, que los que ya son clientes de Mando seguramente van a reconocer su formato, y que aplica justo para este caso, ¿no? Hicimos la cotización con Mando y recibimos los siguientes costos. Aquí siempre es importante poder saber, detenerme para saber leer bien la cotización que yo recibo de mi agente de carga. ¿Por qué? Porque no solamente está el flete aéreo, no solamente están los gastos en destino, está el flete aéreo y están los otros gastos relacionados al flete, relacionados que están incluidos en esta cotización. No todos están aplicándose sobre los kilogramos. Aquí sí, el flete aéreo me están aplicando. La tarifa de 4, por ejemplo, ¿no? De $4 por kilogramo por los 1.121 kilogramos, que fue lo que terminó resultando de mi comparativo. Tengo un total de 4.484, pero no es el único gasto.
¿no? Aquí nos cotizan otros tipos de gastos en origen, que si es que tengo yo duda, es importante poder revisarlo con transparencia, con claridad y con tranquilidad con tu asesor, con tu agente de cargo, con el que estés cotizando, ¿no? Tenemos gastos por aquí que son aplicados de pronto a cada embarcador, a cada factura que yo voy a estar recibiendo. De pronto estoy consolidando carga y vienen varios proveedores y cada uno con facturas diferentes. Entonces, este recargo ya no va a ser por uno, va a ser por cuántos shippers yo tenga o por cuántos invoices yo vaya a consolidar. Entonces, ojo por aquí, ¿no? ¿Qué otro gasto me están aplicando? ¿Me están cotizando? Bueno, por aquí me están cotizando un gasto de terminal de 0.05 que está en función de los kilos, ¿no? Para ellos está en función de los kilos y está por los 1121 kilogramos que tengo para estos cuatro tambores de cables, ¿no? Y el costo del pick-up, en este caso es un costo de transporte y se da sobre cada viaje que realicen, ¿no? Tengo aquí $280. Entonces, podemos ver aquí cómo aplicar un cálculo para la vía aérea sobre una cotización que yo reciba, ¿no? No solamente es el flete aéreo. Si bien es cierto, es el que tiene mayor peso dentro de toda la cotización, no solamente es eso, y no todos están aplicados sobre un tasable de kilovolumen, ¿ok? Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero para la vía marítima, es decir, cómo yo convierto, cómo yo presento la misma información, pero que me sea útil para la vía marítima. Y es que aquí tenemos entonces la misma información, es decir, son los mismos rollos de cable, solo que esta vez sus medidas de largo, ancho y alto están siendo expresadas ya no en centímetros, sino están siendo expresadas en metros. ¿Estamos? Están expresadas en metros. ¿Cómo paso de centímetros a metros? Lo divido entre 1000 y tengo mi medida en metros. Y ya no lo divido entre 6000, el factor es 1, no hay otra división por hacer. Es la clásica multiplicación de largo por ancho por alto, expresado nuevamente en metros, y voy a tener la cantidad de metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos me terminan siendo resultantes para estos dos tipos, 4 rollos de cable? Tengo un total de 3.11 metros cúbicos, ¿ok? ¿Y esto contra qué lo voy a comparar? Aquí ya tengo el volumen, pero ¿contra qué medida de peso? ¿Contra los 1121 kilogramos? No, no va contra ello, va contra 1.2, es decir, he convertido ese peso en kilogramos al factor de toneladas. Entonces, aquí sí ya puedo comparar toneladas contra metros cúbicos. ¿Qué resulta mayor? A diferencia del aéreo, que me resultaba mayor el peso, aquí me resulta mayor el volumen. Es decir, para la vía marítima, esta misma carga termina siendo con mayor volumen que peso. Lo cual quiere decir que la tarifa que me den va a ser aplicada por 3.11 y no por 1.12 toneladas. ¿Estamos? Vamos a verlo aquí. Nuevamente estoy tomando una cotización de nuestros amigos de Mando, una cotización marítima para este mismo tipo de carga. Tengo aquí 3.11 metros cúbicos. Ellos me están cotizando una tarifa de $50, ¿no? $50 por metro cúbico. $50 por metro cúbico por los 3.11 que salió aquí mi resultante, mi taxable. Entonces voy a tener un total de 155.50. Más los otros gastos que ellos los han resumido aquí en una sola línea de embarque, ¿no? Aquí definitivamente debe estar el gasto de transporte, el gasto de aduanas en origen, otros tipos de controles en origen, que al parecer, al ser una carga regular, no está presentando mayores sobrecostos. Entonces, ellos lo han englobado en $300, lo cual me facilita mucho a mí el costo, ¿no?
Tengo 2 líneas y tengo un total de 455.50. Cuando hablamos de gastos en destino, recordemos que son aquellos que van a darse aquí en nuestro país, aquí en Perú. Entonces, empezamos con el primer bloque de gastos directamente relacionados con los tributos, con los impuestos que yo voy a pagar. Y aquí van a estar determinados principalmente por la subpartida arancelaria a la que le estoy trayendo, o de pronto si es que tengo o no tengo un certificado de origen que me permita reducir o anular esa carga arancelaria, ¿no? Entonces tenemos aquí los tributos. Yo he colocado aquí abajo y en cursiva el IGB y el IPM, que si bien es cierto, no forman parte del costo. Recordemos uno de los slides anteriores donde yo explicaba la definición de costos según la NIC 2 y excluye aquellos tributos que vayan a ser recuperables. El IGB, el IPM y también la percepción en el caso de importación sí es recuperable, ¿no? Sí es un tributo que la empresa va a recuperar después de X días, después de X periodo, pero lo va a recuperar. Sin embargo, yo sí considero que en este momento que yo estoy realizando el costeo, debo considerar hacer el cálculo del IGB, el IPM y la percepción. El siguiente gran grupo de aquellos gastos en destino que yo voy a tener van a estar relacionados a un grupo de gastos que están relacionados a la descarga de esa mercancía, ya sea que sea contenedor, ya sea consolidado o aéreo, pero va a estar relacionado a esa descarga y ese manipuleo de esa mercancía. El otro gran grupo de gastos va a estar relacionado a los costos de la declaración en sí. Y aquí va a ser los servicios, la comisión del agente de aduana y sus gastos operativos, ¿no? Y el tercer gran grupo va a estar directamente relacionado con el tramo final, es decir, ya la entrega, el transporte local, ¿no? Aquí puedo utilizar servicios o necesitar servicios adicionales como custodio o resguardo policial, cuadrilla. Básicamente lo que tengo es nuevamente los datos del ejercicio anterior que habíamos visto de los 4 rollos con un volumen total de 3.11 metros cúbicos. Aquí el cálculo es el mismo que habíamos visto anteriormente, es decir, el volumen va a estar expresado por la multiplicación de largo por ancho por alto, ¿no? De las medidas en metros. Y finalmente el peso expresado en toneladas. Entonces aquí el ganador había sido el volumen, ¿no? Mi taxable va a ser el volumen. Entonces, teniendo esto claro, voy rápidamente al cálculo de los gastos de importación. Vamos a suponer que estos cables tienen un valor de compra, es decir, un valor de factura de $30,000. Entonces, voy a empezar con 30K como base del inicio de mis importaciones, de los gastos de mi importación. Para yo poder luego llegar a este valor en aduanas, es decir, estos 30,000 van a ir subiendo de gasto y llegan hasta el Callao con un valor mayor, ¿no? Y lo que a mí me importa saber es cuánto realmente va a llegar a costar en mi planta, cuánto realmente va a ser mi costo puesto en mi local, en mi dirección o en mi almacén. Y finalmente aquí lo que me importa saber es cuál va a ser el factor de importación. ¿A qué denominamos como factor de importación? Denominamos factor de importación como aquel porcentaje, aquella representación de los gastos de importación sobre el valor de mi compra. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo un factor resultante de 1.06. ¿Qué quiere decir 1.06? Quiere decir de que el total de los gastos que yo estoy incurriendo en esta importación va a ser el equivalente del 6% del producto que yo estoy comprando, ¿no? Si yo en un futuro cercano vuelvo a tener una importación de condiciones similares, ojo, de condiciones similares quiere decir que las condiciones de peso y volumen sean muy similares a estos datos, que el valor de compra también sea muy similar, muy apegado a esta línea de estos 30K,
yo puedo replicar este factor de importación sobre el valor de compra o el valor de lo que yo quiera comprar para poder obtener rápidamente un estimado del valor puesto en planta, del valor DDP. Esto le sirve mucho a las empresas comercializadoras, que muchas veces quieren saber una simulación de costos para poder ir ofreciendo el precio en el mercado sin arriesgar costos reales. Comenzamos. ¿Qué gastos yo debo incluir? ¿Qué gastos? Y aquí lo he colocado así nuevamente en bloques para poder ir visualizando en qué momento van a ir surgiendo estos gastos, ¿ok? ¿Qué gastos en origen? Uno de los primeros gastos que yo debería incluir aquí va a ser el gasto financiero de la transferencia bancaria. Es decir, cuánto me cobra el banco, aquí yo he puesto un monto X de $30, cuánto me cobra el banco por hacerle la transferencia bancaria a mi proveedor. El costo de ese SWIFT debe estar considerado aquí. Aquí pueda que no parezca mucho, pero cuando hablamos de volúmenes mayores y o que puedan estar aplicados de pronto a pagos por partes, ¿no? Entonces, he hecho 2 pagos o tres transferencias. Entonces, ya no hablamos de $30 solamente, sino que cada uno me costó 30 por 3 transferencias que hice porque le pagué en partes, me da un total de $90. Entonces, ya comienza a ser significativo, ¿no? En el lado izquierdo van a encontrar los bloques de los componentes, ¿no? Aquellos gastos en origen, aquellos gastos relacionados al flete, al seguro y aquellos relacionados al destino. Y en la parte derecha van a poder ver qué agente está relacionado con el cargo de cada uno de estos gastos. Entonces, de esta manera yo puedo saber en qué momento se carga este gasto, este costo, y de quién viene relacionado esto de acá. Y de esta manera yo puedo saber en dónde están mis puntos sensibles de gastos para poder saber a qué agente o qué proveedor yo debo sentarme a negociar tarifas o negociar condiciones, ¿no? No siempre es una negociación por tarifas. Entonces, tenemos aquí los gastos financieros, que ya lo habíamos visto. Aquí yo lo he colocado $150 porque estoy asumiendo que he necesitado reforzar el embalaje de esos tambores, ¿no? Entonces, 150 es el gasto que yo estoy asumiendo por el refuerzo de embalaje para que sea idóneo para el transporte marítimo. Los gastos que me cotizó Mando para aduanas, recojo y aduanas en origen van en $300 y va por un solo embarque, entonces aquí va por uno. Y aquí el flete marítimo que me cotizaron estaba en $50 y por el taxable de 3.11. ¿Por qué 3.11? Recordando que son los 3.11 metros cúbicos que pesaba mi carga. Perdón, que tenía de volumen mi carga, ¿no? Entonces, tengo aquí yo los 3.11 de volumen, ¿no? Lo cual me hace un total de flete, de gastos en origen y flete de 695.50. Hasta aquí yo tengo un primer bloque de gastos, ¿ok? Que aquí he trabajado con el banco y principalmente con mi agente de carga, ¿no? De manera seguida, yo tengo que hacer el aseguramiento de mi carga, ¿no? Por aquí he colocado un porcentaje X, ¿no? Puede ser que tu negociación de pronto sea buena o sea esté dentro del promedio. Y de la aplicación de la suma asegurada, yo tengo que, pues, que mi póliza me está costando 58.32, ¿no? ¿Con quién veo este gasto? Puede ser con la compañía de seguro o puede ser que tu agente de carga también, a través de una compañía de seguro oficial, evidentemente, te esté brindando este servicio, ¿no? Eso ya depende de tu negociación. Entonces, hasta aquí, con estos dos gastos, con estos dos grandes bloques de gastos sumados a los $30,000 que tenía de costo de compra, ya puedo llegar yo al cálculo de mi valor CIF, ¿no? Entonces, para este caso voy a sumar los $30,000 que cuesta mi mercancía más los 695.5 de gastos de flete y gastos en origen,
y los 58.32 dólares que me cuesta mi póliza de seguro. Entonces, tengo aquí, ya llegué al FOB más el flete más el seguro y tengo mi valor en aduanas o mi valor CIF Callao. Entonces, expresado en 30.753.82. A lo que quiero llegar es a este gasto de aquí. ¿Este gasto es importante? Sí, este valor es importante para efectos de tributos. ¿Ok? Y esto es para costo final. Bien. Entonces, una vez que ya tengo mi mercancía transportada, asegurada y ya puesta en el Callao, comienzo mi siguiente trabajo, mi trabajo de nacionalización. Y aquí vienen los gastos en destino. ¿Qué gastos? Aquí estoy colocando directamente lo que me está colocando Mando, que es gasto de desconsolidación, visto bueno, transmisión, ¿no? Estos tres gastos están directamente relacionados al agente de carga. Por lo tanto, están dentro de la cotización, dentro del momento de negociación, cuando yo hice la negociación o la cotización por flete internacional. Cuando me cotizaron el flete, estoy 100% segura que también te están informando, y si es con Mando, definitivamente te está informando cuáles son sus gastos en destino, ¿no? Qué gastos te va a cobrar relacionados a ese BL. ¿Con qué otro agente yo tengo que trabajar? Pues con mi agente de aduana, ¿no? Con mi agente de aduana que me va a cobrar una comisión y unos gastos operativos. Nuevamente, estos datos son solo de ejemplo y van a estar relacionados al proceso de nacionalización. ¿Qué otros gastos más yo debo asumir? Debo asumir los gastos de los servicios que me va a brindar este almacén. Aquí estoy colocando gastos adicionales a una operación regular. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una estructura de costos simulando un canal rojo. Entonces, estoy simulando una primera importación y estoy simulando que me va a salir un canal rojo. Por lo tanto, dentro de ese almacén va a haber gastos de movilización, también va a haber un aforo, ¿no? El agente de aduana seguramente me va a cobrar algún gasto adicional por el aforo de aduanas durante el canal rojo. Y finalmente voy a tener los gastos del transportista, ¿no? Los gastos de transporte. Nuevamente aquí puedo agregar otros gastos como cuadrilla, puedo tener gastos de custodio, ¿no? Y eso ya va a depender de la necesidad que tú tengas o el nivel de seguridad que vayas a necesitar, ¿no? Otros gastos que muchas veces no los colocan, pero sí, que viene a ser la descarga, ¿no? De pronto el montacargas, la cuadrilla que me va a ayudar a realizar las operaciones de descarga en mi local, ¿no? Pueden ser incluidas también aquí. Y otros tipos de gastos que yo pueda tener. Entonces, para este caso, yo estoy haciendo esta primera simulación y está en rojo aquí porque estoy simulando que es la primera importación del importador y estoy ya a la expectativa que seguramente le va a salir un canal rojo, ¿no? Entonces comienzo a costear estos gastos adicionales de un canal rojo. Y en la parte tributaria también lo voy a considerar del mismo modo. Estos gastos yo los voy a trasladar a poder visualizarlos de mejor manera, ¿no? ¿Cómo puedo visualizarlos de mejor manera? Puedo ver la escala de los 5 terms de cómo está avanzando, ¿no? Mi compra comenzó en 30K y termina con un valor en Callao de 31.801.84. Es decir, tengo un factor de importación de 1.06, ¿no? Estos gastos, ¿cómo se van a repartir? ¿Cómo se están repartiendo estos gastos? Estos gastos se van a repartir principalmente en 3 rubros, ¿no? Los fletes y gastos de origen, que ya los teníamos en 695, mis gastos de seguro y los gastos locales. Los gastos locales que en este caso estoy considerando gastos adicionales, nuevamente, ¿no? Estoy considerando cuadrilla, estoy considerando gastos de canal rojo, etcétera, que me hacen un total de 1.801.84. Ahora voy a ver la parte tributaria. En este caso, la partida arancelaria de este producto no paga valor. Sin embargo, en el caso de que así fuera,
sí debería estar considerado, ¿no? Si gustan, para efectos de simulación puedo colocarle aquí un 6%, ¿no? Pero en este caso no lo tiene. Recordemos base de tributación. Nuestra base imponible del valor va a ser el valor en aduanas, que en este caso va a ser el equivalente del valor CIF. Y luego tengo el IGB y el IPM, ¿no? Que sumados son el 18% y la base imponible es el valor en aduanas más los tributos o más el valor en que yo pueda estar afecto. En este caso, por ser primera importación, va a aplicarme un 10% de percepción. ¿El 10% de percepción de qué? ¿Sobre qué? ¿Cuál es la base imponible del monto de la percepción? Es el monto de operación. ¿Y qué es el monto de operación? Va a ser el costo del producto, ¿ok? La base imponible va a ser el costo de la mercancía más los tributos que se aplican, como la valoren, más los otros tributos como el IGB. Todo esto me va a sumar el valor de la operación, el monto de la operación. Y sobre esto aplica el 10%, ¿ok? Nuevamente, es recuperable, no forma parte del costo, sí, pero sí va a hacer, va a impactar la liquidez de la empresa. Entonces, tenemos un total de tributos de 9.164.64. Recordando que los tributos se calculan en dólares y se pagan en soles, ¿ok? No olvidando. Y finalmente voy a tener un requerimiento de efectivo que es importante trabajarlo y comentarlo o informarlo al área de finanzas, ¿no? Para que pueda hacer las previsiones de caja correspondientes. Entonces, yo comencé con un valor de compra de $30,000. Esto va para el proveedor. Tengo tributos por pagar de 9.164. Esto va para SUNAT. Y gastos de importación, que esto van a estar repartidos en los diferentes agentes que yo vaya a contratar, ¿no? Entonces, así como he hecho esta estructura de costos simulando un canal rojo, simulando que es una primera importación y yo puedo tener otros sobrecostos, puedo realizar también la misma estructura de costos, y aquí en verde lo pueden ver, ya para un canal verde y ya de pronto para mejores negociaciones, ¿no? De pronto ya no asumo un gasto extra por el embalaje porque ya mejoré la negociación con el proveedor, de pronto mi agente de carga también me da menos tarifa, o las tarifas con el agente de aduana pueden llegar a una reducción. Bueno, en fin, puedo mejorar mis condiciones, puedo mejorar mis negociaciones y puedo reducir mis costos. Entonces, vamos a verlo aquí rápidamente ya para terminar, cómo sería el rango, ¿no? Entonces, para este caso, yo tengo un escenario verde, que sería un escenario idóneo, ¿no? Donde ya he podido yo tener mejores negociaciones, reducción de ciertos sobrecostos, y tengo un gasto total de 1.284. Frente a un escenario rojo, que fue el de la primera importación, de incurrió sobre gastos, etcétera, que me da un gasto total de 1.741.48. Entonces, aquí podemos ver, lo voy a agrandar un poquito más. Es esto lo que me importa en realidad. Lo que me importa saber es cuál es el rango de gastos sobre el cual yo me voy a manejar en cada una de las importaciones y en cada uno de los rubros. Aquí el seguro no varía, evidentemente, pero sí el flete y los gastos en origen pueden tener un impacto de acuerdo a la condición, de acuerdo al escenario y de acuerdo a mi manejo también. Entonces, aquí es donde yo puedo tener mayor claridad sobre los gastos, puedo tener un mayor rango de control y sobre todo saber cómo voy a enfrentar una siguiente importación de características similares.